bienvenidos una vez más a tu programa Contigo en la Mañana. Así que bienvenidas a todas las personas que están siempre en sintonía con nosotros, nos están visualizando a través del canal 93, canal Oasis. Así que muchas bendiciones para todos. Muy contenta de poder compartir nuevamente con ustedes en este programa que siempre traemos para sus vidas, para bendecirles, a su familia, a usted personalmente, con contenido de valor y reflexión, siempre con una reflexión, con palabra de Dios y también entrevistas. En algunas oportunidades traemos entrevistas para el deleite de toda la familia. Así, de esta manera iniciamos con el programa Contigo en la Mañana. Habla para ustedes Ginelis Vera. Y hoy traigo un tema interesante y realmente pues bastante que nos aplica a la vida diaria y que podemos, según la Biblia, poder entender cómo poder enfrentar este tipo de situación en caminar diariamente con el Señor o caminar diariamente en nuestra vida cotidiana, y es los temores. ¿Cómo vencer los temores? ¿Qué nos dice la Biblia acerca del temor, acerca del miedo, acerca de cuando no podemos enfrentar algo, cuando no tenemos la suficiente energía, la suficiente valentía para enfrentar cualquier situación que pueda sucedernos o cualquier circunstancia que pueda estar aconteciendo en nuestra vida? La Biblia también habla de personajes que sintieron o tuvieron en alguna oportunidad mucho temor, mucho miedo, incluyendo muchos de ellos deseaban morirse, muchos de ellos deseaban irse, volar, salir corriendo. Pero este es un sentimiento, un momento que todos pasamos en algún momento. Así que el tema de hoy es sobre el temor, es sobre los temores que podemos vencer, el temor que nos paraliza y qué nos dice la Biblia acerca del temor. El temor, el miedo. Cuando hablamos de temor de esa fobia, de ese temor que paraliza, es el miedo que constantemente tenemos. Hay un miedo que es natural. Un miedo es un miedo a algún animal, un miedo a la oscuridad. Puede ser un miedo natural, que es un miedo que es de prevención, que Dios nos los ha colocado a nosotros los seres humanos para prevenir cualquier accidente. Miedo a que el puente está fallo, el puente tiene algún problema en su estructura y por lo tanto me da miedo pasar, pero ese miedo es válido, es aceptable porque es un miedo que cuida nuestra integridad física. El miedo a una serpiente es un miedo válido porque cuida de que toquemos a una serpiente y que esta a su vez pueda mordernos y pueda causarnos la muerte. Así que estos son miedos válidos, miedos aceptables, que son naturales y que son para nuestro propio cuidado físico. Así que estos miedos, no me vengo a referir a este tipo de miedo porque realmente es un miedo natural, pero hay otros tipos de miedo que son miedo a enfrentar situaciones difíciles y nos convertimos en personas evasivas o en personas que preferimos no enfrentar cualquier situación porque siempre estamos temerosos o siempre tenemos ese miedo que nos paraliza y que eso trae como consecuencia que no podamos avanzar y que no podamos desarrollarnos en nuestros dones, nuestros talentos, y por supuesto también trae que no progresemos económicamente, espiritualmente, y no progresemos también socialmente, porque una persona que no se atreve a hacer algo, pues obviamente no se va a atrever a hacer una empresa, a arriesgarse en un negocio, a arriesgarse en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque va a pensar que siempre va a fracasar. ¿Sabe qué es el temor? El temor es la certeza de que viene una desgracia y es la convicción de que no se tiene fe. Eso es el miedo, eso es el temor, la convicción o la certeza de la desgracia. Cuando alguien siente demasiado miedo, temor a arriesgarse a algo, esta persona implícitamente está diciendo: yo tengo demasiado miedo y por lo tanto lo que voy a hacer, lo más seguro es que yo fracase. Eso es lo que está diciendo. Cuando ese miedo no lo deja avanzar, no lo deja enfrentarse a la realidad, está diciendo, en pocas palabras, de que realmente lo que viene a continuación o lo que le va a suceder es una desgracia. Entonces, realmente el miedo es un sentimiento muy negativo. El temor es un sentimiento negativo que daña al ser humano cuando no se sabe manejar o controlar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre.
No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el cual podemos decir con toda confianza, Abba, Padre. Aquí estoy, Padre. Podemos acercarnos a Dios confiadamente. El espíritu de esclavitud, el espíritu de temor. ¿Cuál será ese espíritu? La Biblia habla aquí que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar de nuevamente en temor. Cuando no teníamos a Cristo, teníamos un cierto temor a que qué pasa después de la muerte, qué pasa si fallecemos. Hay una incertidumbre. Cuando venimos al Señor, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, podemos estar seguros que un día partimos de esta tierra, vamos a estar en su presencia. Esa es nuestra convicción y nuestra esperanza. Por eso, aunque toda persona les da miedo partir de la tierra, morir, dormir, como algunas otras personas le llaman, realmente, a pesar de todo este sufrimiento que puede causar en familiares, siempre está la convicción, la esperanza de que un día vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos y que nosotros mismos vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, esa es la confianza, por lo tanto, no hay temor. Y realmente el temor agobia a muchas personas. Hay muchos tipos de temor y entre los tipos de temor es el temor al fracaso, es el temor no solamente al fracaso, sino el temor también a lo inesperado, el temor a lo que viene, el temor a el futuro, que pueda venir. Hay una incertidumbre. De hecho, se registraron casos cuando la gente, recuerdo que estaba yo niña, y cuando llegó el 2000 decían que el mundo se iba a acabar, que se iba a terminar todo, y mucha gente se suicidó, mucha gente incurrió en esta tremenda situación, se quitó la vida. ¿Y por qué hizo esto? Porque pensaban que la incertidumbre, no tenían ningún tipo de esperanza, realmente no tenían confianza en nada. Entonces estas personas caen en la desesperación y en la ansiedad. El no tener confianza en Dios produce en los seres humanos desesperación, ansiedad y realmente produce un gran temor. Por eso vemos muchas personas con bastante ansiedad. Y la mayoría de personas que sufren de ansiedad, que sufren de depresión, personas que comienzan a ser adictivas a algún tipo de drogas o algún tipo de sustancia. Así que realmente cuando confiamos en Dios comenzamos a experimentar la verdadera tranquilidad y la verdadera paz. Pero el temor se inició ¿cuándo? El temor en el ser humano, ¿cuándo inició? Bueno, el temor en el ser humano inició cuando la primera pareja humana pecó. Inmediatamente experimentaron el temor, experimentaron el miedo, experimentaron la incertidumbre, la ansiedad. De hecho, la Biblia registra en Génesis, dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le hace una pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Anteriormente, el hombre se sentía seguro delante de Dios, pero cuando entró el pecado, cuando el hombre desobedeció al Señor y pecó delante de Dios, dice que tuvo miedo y se escondió. O sea, uno de los sentimientos que experimentó el ser humano fue el miedo, el temor, y lo primero, esconderse de Dios. Y hasta este momento, siempre el ser humano se ha querido apartar y esconderse de Dios. Así que la palabra dice también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado no espíritu de cobardía, lo vuelve a mencionar, comienza a mencionar de nuevo lo que dice en Romanos. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardías, no espíritu de temor, de miedo, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿cómo podemos vencer el temor? Esa es una gran pregunta que siempre nos hacemos todos nosotros. ¿Cómo puedo yo vencer el temor? Si yo tengo miedo en hacer algún proyecto, en emprender, si tengo miedo en algo, ¿cómo puedo yo vencer esa ansiedad, ese temor que me asedia por todas partes? El temor a que algo me va a pasar todo el tiempo. ¿Cómo podemos vencer todo este temor? Bueno, yo les voy a dar algunos tips muy especiales el día de hoy, por el cual usted puede ponerlo en práctica para vencer ese temor o el miedo que lo paraliza, que no lo deja avanzar, que lo tiene, inclusive comienza hasta a sufrir de problemas físicos, de problemas de tensión, de problemas de mucha ansiedad, y realmente esto comienza a generar que usted tenga que ir a un médico.
porque esto le produce sudoración o bueno, reacciones químicas en nuestro cuerpo que comienza a provocar un desbalance. Así que, ¿cómo podemos vencer los temores según la Biblia? Siempre apegados a la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro actual, siempre es el libro actual, no es el libro antiguo ni es el libro moderno, es el libro actual para el hombre de hoy, nunca pasa de moda, siempre está actualizado, siempre se adapta a todas las generaciones. Así que podemos siempre tomar este manual que es la palabra de Dios escrita para nosotros, es nuestra constitución, y podemos de allí aferrarnos y poder entender cuál es el plan de Dios para el hombre, qué es lo que Dios quiere para nosotros, y por supuesto nos da los tips muy especial cómo vencer el miedo y el temor. Una de las cosas, cómo podemos vencer el miedo y el temor, una de las recomendaciones, no lo dice exactamente así la Biblia literalmente, pero si usted lee las páginas de las Escrituras, usted puede deducir y también entender que eso realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Una de las primeras cosas que debemos hacer para vencer los temores, para vencer el miedo, es no tomar decisiones cuando estemos estresados, cuando estemos con ese miedo que de repente nos llega y nos bloquea. En ese exactamente momento, usted no tome decisiones apresuradas. Y más si estas decisiones van a repercutir en su futuro, van a afectar su futuro. La recomendación es que usted no tome decisiones apresuradas, sino que tome, cuando vaya a tomar decisiones, la tome en serenidad, en tranquilidad, cuando su mente esté relajada para que pueda tomar las decisiones más sabias. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará abundantemente y sin reproche. Mire, qué bonito que hasta cuando nos sentimos que no tenemos capacidad o sabiduría, o sentimos, como dicen en nuestra tierra coloquialmente, cuando nos sentimos embrutecidos, podemos decirle a Dios: Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos inteligencia, ayúdanos, y sabemos que Dios va a responder, porque la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Así que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, cuando clamamos a Él, Él nos va a responder. Yo te voy a colocar algunos ejemplos y me encantaría compartir con todos ustedes, con toda nuestra bella audiencia, algunos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron momentos de miedo y tomaron decisiones incorrectas. Sí, señor, decisiones incorrectas, y esto realmente tuvo en ellos un efecto bastante negativo, aunque Dios, déjeme darle una buena noticia, Dios siempre prepara para nosotros un plan B. De repente usted dañó el plan A, usted dañó el principal plan que Dios tenía para usted, el primer plan que Dios tenía por sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus malas decisiones. De repente usted tomó una mala decisión, su inseguridad, su inexperiencia, tomó muchas malas decisiones y usted dice: ya fracasé, ya no tengo una segunda oportunidad. Pero le voy a dar una buena noticia: Dios siempre tiene para nosotros un plan B. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros tenemos la tendencia a equivocarnos, a fallar. Siempre el plan A puede ser que dañemos el plan A. De hecho, Adán y Eva lo dañaron. Nuestros primeros padres dañaron el primer plan que tenía Dios para la humanidad. El plan A lo destrozaron, lo dañaron, pero Dios preparó un plan B. ¿Y cuál fue ese plan B para la humanidad? Nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el plan que Dios tenía, el plan perfecto para la redención del ser humano. Y de esa manera Dios sigue preparando planes para nosotros, aun cuando nosotros dañemos los primeros planes. Siempre Dios prepara uno especial. Y yo les voy a hablar de algunos personajes, y entre esos personajes maravillosos están algunos que yo sé que usted ha escuchado, y usted siempre en las historias de niños o ya adultos ha escuchado hablar de ellos. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más de este programa especial, el programa Contigo en la Mañana, con este tema realmente que me encanta mucho y que nos ayuda a poder desarrollarnos y levantarnos según lo que nos dice la Escritura, venciendo los temores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más.